Buenos días con todos. En esta oportunidad voy a presentar fístula arteriovenosa como acceso vascular en pacientes renales. Está dirigida a todos los pacientes que tenemos en nuestra institución que están en camino a realizarse una hemodiálisis o que ya se dializan y que tienen accesos vasculares como catéteres venosos temporales, ¿no? O permanentes. Mi nombre es Luis Gustavo Aguirre Titismana, soy residente de segundo año de la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital María Auxiliadora. Bueno, los objetivos de esta charla son conocer la definición de una fístula arteriovenosa y sus tipos, la importancia de la fístula arteriovenosa versus los catéteres y qué saber antes de la creación de su fístula arteriovenosa, cuándo se debe usar una fístula arteriovenosa y qué complicaciones pueden surgir de la cirugía. Los accesos vasculares son conexiones entre dos vasos. Como sabemos, en el cuerpo hay dos estructuras o dos sistemas vasculares que son formados por las arterias y por las venas que te permite llevar sangre a los diferentes tejidos del cuerpo y la vena que retorna la sangre hacia el corazón. Este sistema lo que hace en sí, como podemos ver en la imagen, podemos ver una vena y podemos ver una arteria. Lo que nosotros hacemos como cirujanos vasculares es unir la conexión de la vena a la arteria, de tal forma que la vena se arterialice y tenga un flujo tan grande que pueda llevar la hemodiálisis y que pueda servir como vía de acceso para hemodiálisis. Eso es nuestro objetivo con la creación de fístula arteriovenosa. ¿Cuál es el beneficio? Es durable, son menos infecciones y tiene buen flujo de sangre. Los catéteres por lo general se infectan, entonces son una de las complicaciones que tienden a traer los catéteres. Se infectan y con eso puede llevar a muchas complicaciones. Es por esto que actualmente se recomienda el uso de la creación de fístula arteriovenosa como principal vía de acceso para hemodiálisis. Es una arteria y una vena que se escoge del mismo brazo o antebrazo. En cambio, la fístula arteriovenosa protésica son creadas a partir de un injerto protésico que está condicionado para su uso en el cuerpo humano. Nosotros usamos un material, un injerto PTFE, que lo que hace es crear una vía de acceso entre dos estructuras y que está acondicionada mediante tecnología para que pueda estar en el cuerpo humano y no generar ninguna reacción inflamatoria ni reacción de eh, ni ningún tipo de reacción hacia el cuerpo, ¿no? Y ni el cuerpo lo rechaza. Asimismo, pues podemos ver en esta imagen los dos tipos, ¿no? Podemos ver en esta imagen que hay la fístula de la arteria radial, el antebrazo, y la vena cefálica en el antebrazo izquierdo, es muy similar a la imagen que vimos anteriormente, ¿no? Y en este caso, como podemos ver, hay una fístula arteriovenosa protésica de la arteria humeral, que está acá, la vena cefálica, y hay una conexión entre ambas, que es este pequeña estructura tubular blanca que representa la conexión de PTFE que solemos colocar para formación de fístula arteriovenosa. Y bueno, las diferencias entre ambas en cuanto a modulación son muy notables. ¿Cuándo se debe crear una fístula arteriovenosa? En primer lugar, cuando haya una indicación de un nefrólogo, de su nefrólogo de base. Él es el principal encargado de indicarle cuándo tiene que crearse la fístula arteriovenosa. Normalmente se prefiere que sea antes de que el paciente llegue a un estado de hemodiálisis, debido a que, como mencioné anteriormente, es uno de los mejores accesos vasculares para que se pueda realizar este procedimiento. Y por eso recomiendan que sea 6 meses antes del inicio de diálisis en caso de fístulas arteriovenosas nativas y 3 a 6 semanas antes del inicio de diálisis en fístulas arteriovenosas protésicas. Y ahí viene la otra diferencia que les había comentado de el por qué se usa, por qué la diferencia de maduración entre una fístula nativa y una fístula protésica. ¿Qué debo saber antes de realizar una fístula arteriovenosa? Primero, que es una cirugía ambulatoria. Si usted recién se va a realizar una fístula arteriovenosa, es una cirugía ambulatoria cuyas complicaciones son mínimas. Para ello, usted va a ser evaluado primero por un nefrólogo y luego por un cirujano vascular.
va a requerir que se le haga una ecografía Doppler venoso de los miembros superiores y en algunos casos de los miembros, y en algunos casos un Doppler venoso, un Doppler arterial también de los miembros superiores para definir y para diagnosticar cuán viable y eh, cuán buen diámetro puede tener la vena, que es la principal, y la arteria. Entonces, en estos casos, su nefrólogo y su cirujano vascular van a solicitarle la ecografía para que puedan valorar la adecuada extremidad y con ello programar su cirugía. Asimismo, el día de la cirugía usted debe acudir en ayunas y tiene que acudir acompañado de un familiar. Tome sus pastillas tal cual es indicada por el nefrólogo, las pastillas de la presión, las pastillas de sus vitaminas, etc. Y el día de la cirugía, recuerde que tiene que acudir en ayunas. El brazo que va a colocarse fístula arteriovenosa tiene que cuidarse. Normalmente se coloca en el brazo no dominante. Me refiero a que si usted escribe con la mano derecha, pues el brazo izquierdo es el que debe ser evaluado para que se realice la fístula arteriovenosa. Porque este brazo pues debe tener poca movilización, debe evitarse extraer sangre, venomociones, canalizaciones, tomas de pea. Y no debe realizar esfuerzo físico, ¿no? Como cargar peso, hacer eh, algún tipo de maniobra muy fuerte, muy brusca con el brazo después de la colocación de una fístula arteriovenosa. Entonces, todas estas cosas se tienen que valorar antes de ello. ¿Cuándo usted va a empezar a usar su fístula arteriovenosa? Pues el uso de la fístula arteriovenosa va a depender mucho de la ecografía Doppler postquirúrgica, ya que en la ecografía Doppler postquirúrgica se va a evaluar el calibre del vaso, cuánto flujo pasa por ese vaso nuevo o esa fístula arteriovenosa que se ha creado, y también pues se va a evaluar que no haya presencia de trombos y que el flujo llegue hasta donde debe llegar. Entonces, se evalúan muchas cosas en una ecografía Doppler postquirúrgica que su cirujano vascular le va a pedir. Asimismo, hay que tener en consideración el tiempo según el tipo de fístula. Como había mencionado, son 3 semanas para una protésica y pueden ser hasta 6 semanas para eh, una fístula nativa. 3 meses. Entonces, con ello nosotros vamos a evaluar si el paciente puede o no ya realizarse su hemodiálisis a través de la fístula arteriovenosa. Que no haya presencia de infecciones, que no haya trombos en esa fístula que se ha creado y que con todo lo anterior, el cirujano vascular nosotros podamos darlo de alta. Con ello va a pasar al nefrólogo y el nefrólogo le va a indicar su hemodiálisis. ¿Qué complicaciones puede traerte este tipo de cirugía? Pues las complicaciones son muy variadas, pero como mencioné inicialmente, pues la cirugía suele ser muy segura, pero son las complicaciones postquirúrgicas las que se debe tener en consideración. ¿Como cuáles, por ejemplo? Una de ellas son las malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares como, por ejemplo, la formación de estructuras conocidas como pseudoneurismas, ¿no? Que pueden producirse con la continua punción de la fístula arteriovenosa, lo cual forma una, una tumoración anormal del vaso, por así decirlo, y que debe ser evaluada por el vascular para poder solucionar el problema o de lo contrario buscar una vía accesoria o reparar esta estructura, ¿no? Asimismo, las trombosis, que es muy frecuente también en las fístulas arteriovenosas y se puede producir inmediatamente después de la cirugía. La falla del tratamiento. ¿Por qué se recomienda que sea 6 meses antes del inicio de hemodiálisis? Porque por lo general, pues en algunos casos, la fístula arteriovenosa inicial no suele tener buen rendimiento por diversos motivos. Entonces, se suele empezar con una fístula radiocefálica
y se continúa con una brachiocefálica y se va subiendo con la extremidad. Entonces, por ese motivo siempre se busca que el paciente que cree su fístula arteriovenosa 6 meses antes y suele ser una recomendación general. Entonces, si existen fallas de tratamiento, sí puede ser que a la primera no madure su fístula arteriovenosa, pero con ello se va intentando nuevamente la creación de una fístula accesoria en vasos mucho más grandes. Ahora, se produce también un fenómeno que se conoce como síndrome del robo arterial, que consiste en quitar un flujo de sangre a la mano o la parte distal del estribillo. Y se produce sobre todo con fístulas braquiales, o sea, que nacen del codo prácticamente. Entonces, todo esto es manejado por su cirujano vascular esto es prevenido y observado. Por eso que usted cuando llega a la consulta y se realiza el procedimiento, usted tiene que pasar un periodo de observación de 1 hora, 2 horas, en las cuales se evidencia que no haya cambios de coloración en las extremidades y que no haya sangrado y no se esté formando hematomas o colecciones de sangre. Con eso recién usted pasa a su casa, puede ser dado de alta y puede retirarse a su casa. Con ello después usted viene a los controles por consultorio externo que son a la semana, al mes y a los 3 meses. Con lo cual nosotros lo damos de alta y usted puede acudir a su nefrólogo. ¿Tiene alguna pregunta? Si lo tiene, hágamelo saber. Pueden escribirme al correo también o escribirme al número telefónico. Conclusiones. La fístula arteriovenosa es el mejor acceso vascular para hemodiálisis actualmente y existen dos tipos de accesos vasculares que son los nativos y los protésicos. El nefrólogo le va a indicar la creación de su fístula arteriovenosa y el cirujano vascular crea la fístula arteriovenosa, que es algo que siempre muchos de ustedes se confunden y le dicen al nefrólogo cuándo le va a crear, pero el nefrólogo es más bien el que indica y le manda a otro especialista para que le pueda crear su fístula arteriovenosa. Es este cirujano vascular el que decide, el que reconoce y en base a su experiencia crea la fístula arteriovenosa más adecuada para usted. Y con ello el cirujano vascular le puede dar de alta y usted vuelve con su nefrólogo para que se le indique y se le inicie hemodiálisis. Eso es todo el circuito que se realiza. Entonces yo lo invito a que siga informándose sobre este tema porque es un tema muy importante para su desenvolvimiento, desenvolvimiento en su enfermedad y para que usted pueda hacerse responsable, cuidadoso y pueda hacerse partícipe también de la enfermedad renal crónica. Bueno, eso sería todo de mi parte. Y bueno, eso ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy.